Como estamos en una serie, a lo mejor hoy todo lo que vamos a ver en este pasaje no lo vamos a ver y tendré que continuar la semana que viene con este pasaje del Salmo 51, porque yo quiero tomarme tiempo para decirte algunas cosas, hacer algunos contrastes antes de entrar en la palabra que ya leímos, que yo creo que son necesarios. Hace años, cuando comencé en el ministerio aquí en Miami, una familia que visitaba la iglesia, una mujer con su hija ya adulta, el esposo de ella, y comenzaron a visitarnos por algunas semanas, y esta mujer se me acercó y me dijo: mi ex esposo, el padre de mis hijos, yo quisiera que lo fueras a visitar. Y me dio el teléfono de este hombre para que yo lo llamara. Así lo hice, hablé con él, nos pusimos en contacto y lo fui a conocer en lo que en ese momento era su casa taller. ¿Por qué digo su casa taller? Porque a raíz del divorcio con su esposa, el warehouse donde él tenía un pequeño negocio de carpintería lo había convertido también en la casa donde vivía, porque no tenía otro lugar para vivir después de quedarse divorciado. Llegué a donde estaba este hombre trabajando ahí en su taller, me identifiqué, ya habíamos hablado previamente por teléfono, él me dio la mano, comenzamos a conversar, sabía de antemano que la familia había hablado conmigo, la familia habló con él, que me recibiera, y él estaba haciendo el mejor intento para ser amable. Pero mientras íbamos entablando una conversación, por causa de quien yo identificaba o reflejaba o representaba, que es a Jesús, yo sentía el sarcasmo y la ironía en sus palabras. Y yo, por unos instantes, por varios minutos en el inicio de esta conversación con este desconocido, yo pensaba que estaba en presencia de un agnóstico, de un incrédulo. Quizás no de un ateo, porque se suponía y se veía en su conversación que él creía en Dios. Pero yo dije: un hombre que puede creer en la existencia de Dios, pero vive al margen de Dios. Y algunos minutos después, él me miró, se detuvo por unos instantes y me dijo: mi familia no te lo dijo, ¿verdad? Mi exmujer no te dijo, ¿verdad? Y yo le digo: no, ¿qué me tenían que decir? Ella no te dijo que yo era pastor, que hace 2 años que abandoné el ministerio. Ella no te habló de eso. Y yo le dije: no, quizás no lo quiso hacer, estaba esperando que usted lo hiciera. Y él me dijo: mira, no vale la pena que lo intenten conmigo otra vez. Ya yo me cansé, ya yo me rendí. Y le dije: bueno, vamos a hacer algo, simplemente cuéntame tu historia. No es por chisme ni por curiosidad, sino simplemente porque a lo mejor te ayuda, hablando tu historia, a ir entendiendo el proceso donde Dios te tiene. Y este hombre me contó cómo muchos años atrás había conocido al Señor. Se había entregado a Cristo en una iglesia muy grande de la ciudad, donde comenzó apasionadamente a servir al Señor y a ir creciendo en su ministerio y envolviéndose dentro de esta iglesia, hasta finalmente ir al instituto local que la iglesia tenía, un instituto bíblico, y ser entrenado para ser pastor. Cuando terminó sus estudios en teología y obtuvo su título, continuó en el ministerio dentro de la iglesia, insisto, una iglesia muy grande, que finalmente lo llamó para ser uno de los pastores en la congregación. Pero en la medida que se metía dentro del ministerio, comenzaba a decepcionarse de las personas que lideraban la iglesia, principalmente de los pastores principales. Y comenzó a tener una herida en el corazón con relación al sobreénfasis en el dinero, al traer a cantantes y adoradores cristianos a la ciudad, no tanto para edificar a la iglesia con la adoración, sino para generar ingresos extras que hicieran crecer el tesoro o las arcas personales de la iglesia. Escuchó frases como que las ofrendas están bajas, hay que hacer eventos para que la iglesia tenga más dinero. Los precios tienen que cobrársela a la gente más alto. Y es un hombre con una pasión bien grande por el evangelio, que creía que la gente debería recibir de gracia lo que de gracia había recibido él. Comenzó a decepcionarse y empezó a hacer silencio, y le decía a su familia y le decía a sus discípulos: miren, no voy a hablar de este tema, lo importante es que nosotros tengamos la motivación correcta y hagamos las cosas para Dios. Pero mentira, dentro iba carcomiendo. Dentro iba como una gangrena, comiéndose el alma, el resentimiento. Y un día estalló en una reunión de aquella iglesia donde los líderes y pastores estaban reunidos, y comenzó a decir toda la frustración que tenía. Y después de esa conversación, en lugar de esperar la decisión de sus líderes, él decidió salir de aquella congregación y comenzó un nuevo ministerio. Con ese resentimiento empezó una nueva iglesia. Con ese dolor en su corazón y esa imagen distorsionada de los líderes de las congregaciones, comenzó él mismo a intentar empezar una iglesia. Y empezó aparentemente bien, con gente que comenzó a salir de esa congregación y a unirse a la de él, etcétera, etcétera. Y un buen día se fue en un viaje misionero a Cuba por 2 semanas. Y una mujer de aquellas que estaban en la congregación en Cuba se acercó al misionero, al pastor, al predicador, al evangelista, que venía de Estados Unidos, y le dijo: ¿puedo hablar con usted?
y le empezó a abrir su corazón, sus problemas matrimoniales. Primero fue una consejería, después fueron 2. Y antes de que su viaje misionero terminara, ya tenía una relación fuera del matrimonio con esta mujer. Cuando regresó a Miami, le confesó a su mujer su adulterio, entregó su ministerio, las puertas de aquella iglesia se cerraron, su familia quedó destruida, su mujer no pudo soportar la infidelidad y se divorció, aunque lo amaba con toda su vida. Su familia perdió la imagen de este hombre y él ahora estaba ahí en ese taller intentando mantener una conversación conmigo, resentido con todos, resentido con Dios inclusive, dándole de espaldas a su fe, creyendo que no podía levantarse de ese lugar donde estaba caído, no solo porque sus líderes le habían fallado con su amor desmedido al dinero, sino porque se descubrió que él era tan pecador como ellos. En esa historia aprendí, yo era un joven predicador en ese momento, que cuando tú dejas que tu corazón se te enferme y se te dañe con la gente de Dios, te terminarás también enfermando con el Dios de la gente. Y terminarás entonces dándole rienda suelta a tu humanidad y terminarás pecando. ¿Cuánta gente en esta ciudad no son incrédulos? Son creyentes como tú y yo. Un día confesaron a Cristo como tú y yo lo confesamos. Deberían estar sentados aquí hoy, pero ¿sabes por qué no están? Porque se abrió una grieta en sus corazones. Porque se resintieron contra alguien en el cuerpo de Cristo. Y ese resentimiento los llevó a resentirse con el Dios de la iglesia. Sin querer, pensando que lo amaban, terminaron diciendo: Dios, sin palabras, eres el responsable de todo lo que he vivido y eres el responsable de que todo sea de esta manera. Y en ese pensamiento escondido en el subconsciente humano, que comienza a ganar ventaja, se abren las puertas al infierno para que el enemigo venga y te tiente en el área donde eres débil. Porque como dicen en Cuba, no sé si en tu país también, si eres de otro lugar, todos tenemos una pata de la que cogíamos. Y el diablo conoce cuál es tu debilidad más fuerte. Y cuando encuentra una grieta en tu alma contra tus hermanos en la fe y contra el Dios que te unió a ese cuerpo, comienza entonces a atacar esa área de debilidad para que tú caigas, te decepciones de ti mismo, te decepciones de Dios y te quedes a mitad de la carrera. Pero yo quiero hablarte en el nombre de Jesús hoy. Si tú estás tendido en el camino, todavía tu padre está corriendo en dirección tuya. Si me puedes poner la imagen un momentito, Robert, de ese padre y ese hijo, porque quiero que ahí veas la imagen de tu padre corriendo por ti, estando a tu lado, tu dolor personal, tu herida personal, las fallas de otros en tu contra, tus fallas personales, pero hay alguien que no te dejó y que te dice: vamos camino a la meta, aunque parezca que es imposible. Se llama tu Dios, tu Padre Celestial, tu Abba. Él nunca te dejará. Él nunca te dejará. Y ese es el testimonio de David en este salmo. David está levantando una canción, una oración cantada en el Salmo 51, cuando su pecado de adulterio y de premeditar la muerte de otra persona se hizo público y su arrepentimiento salió a la superficie. Este fue el resultado. Salmo 51. Y en el Salmo 51, un hombre honesto habla con su padre. Y aquí hay algunos principios de perseverancia. Porque tú dirás: bueno, ¿y por qué esto tiene que ver conmigo? Muy sencillo. Porque unos en el cuerpo de Cristo adulteran, unos fallan, unos matan, unos cometen, unos roban. Hay gente que se roba el dinero de las iglesias. Hay pastores ladrones, hay líderes ladrones, hay cristianos robándole a la gente en el negocio. Y tú dirás: yo soy mejor que ellos. Mentira. Porque tu murmuración es tan mala como aquel que robó. Porque tu envidia es tan mala como aquel que adulteró. Porque tu odio y tu resentimiento es tan malo como aquel que le hizo daño abiertamente a otra persona. Todos tenemos un pecado del cual arrepentirnos, no una, sino una y otra y otra y otra vez hasta que Cristo venga. El Salmo 51 no es la oración de una vez, es la oración de todas las veces de un hombre que aprendió que por confiar en Él tuvo una caída y que ahora vivirá el resto de su vida confiando en Dios plenamente y reconociendo, como decían predicadores antiguos, que nuestro peor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Algunas cosas que nos deja este salmo que debemos practicar en nuestras vidas. La primera es conservar la idea correcta acerca del carácter de Dios. Sabes, el pecado, y te voy a leer el versículo 1 a continuación,
Pero déjame decirte esto, el pecado tiene un diseño. Satanás sabe que cuando él te tienta y tú tienes la oportunidad de decirle que no, de decirle que sí, pero finalmente tú le dices que sí, ese pecado tiene la capacidad de crearte una idea distorsionada de Dios. Pero David en el Salmo 51, en el momento que se arrepintió, por eso es el poder del arrepentimiento y de la confesión, porque en el momento que se arrepintió y le confiesa a Dios su pecado, él recupera la imagen, si acaso la perdió, él recupera la imagen no distorsionada, sino correcta de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, si lo tienes lo puedes leer conmigo. Dice, ahí está en pantalla. Ten piedad de mí, oh Dios. Alguien diga conmigo estas palabras, léalas. Ten piedad de mí, oh Dios. Pero ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Conforme a tu misericordia. ¿Qué es misericordia? Es cuando tú conoces a alguien, en este caso es Dios, que sabe que tú te mereces el castigo, pero decide no dártelo. Eso es misericordia. Cuando Dios decide que no vas a recibir lo que te mereces. Lo que está diciendo David es, soy culpable, pero tú eres misericordioso. Yo merezco el castigo, pero tú eres Dios que tienes el poder y el carácter para cuando alguien se arrepiente, no darle lo que se merece, sino lo contrario. Wow, eso nos lleva a nosotros a alabar a Dios. Es decir, el pecado no pudo robarle este concepto de Dios. Y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Tú quieres permanecer en la vida cristiana? Que nunca te robe el enemigo la imagen correcta de Dios. Dios nunca se enojará contigo al punto de darte la espalda y no quererte levantar. Si tú te arrepientes y confiesas tu pecado, esa es la clave. Claro, el rebelde, el contumaz, el que le dice, no me importa a Dios, estoy por mi cuenta, voy a hacer lo que quiera con mi vida, no te metas en mi vida, Dios te va a dejar. No porque te odia, sino porque te respeta. Como alguien bien dijo, Dios es un caballero, pero en el momento en el que tú te arrepientes y le dices, Padre, perdóname, ten piedad de mí, el Dios de la misericordia va a activar su misericordia para derramarla sobre tu vida. Él lo llama el Dios de la multitud de las piedades. Y le dice, Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Alguien cree eso en esta casa? Que jamás tus fallas personales, fallas morales, fallas espirituales, fallas de toda clase te roben la imagen correcta de Dios. Consérvala, por favor. Nunca pienses que Dios es el responsable de lo que te está pasando. Nunca digas, Dios, ¿por qué me enfermaste? Aunque Él permita la enfermedad. Nunca digas, Dios, ¿por qué me arruinaste? Aunque Él permita la prueba financiera. Nunca digas, Dios, ¿por qué me botaste del trabajo? Aunque Él permitió esa prueba. Nunca digas, Dios, ¿por qué esta separación familiar? Aunque Él lo permitió. No fue Dios, o fue el diablo, o fuiste tú, pero nunca Dios. Dios es bueno. Y Él es bueno todo el tiempo. Y si permitió algo, no es para tu destrucción, es para tu bendición, porque Él es el Dios de la misericordia. Para perseverar en el camino, el concepto de Dios tiene que permanecer. Dios es bueno todo el tiempo bueno es Dios. Dios es misericordioso. Si me arrepiento, Él me quiere perdonar. Aunque esté por el suelo caído, aunque yo sea la razón de esa caída, aunque yo sea el que merezco toda la culpa, mi Dios es misericordioso. En segundo lugar, en el Salmo aprendemos que creer en que solo Dios puede lavarnos cuando nosotros confesamos nuestros pecados es esencial. Mira lo que dice el versículo 2. Lávame. ¿Qué dice allí? Lee conmigo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay algunas cosas que están implicadas o implícitas en ese versículo. Número 1, David no cae en la terapia de creer que él mismo se puede autorrenovar. No dice, mira, hoy la psicología moderna te dice algunas cosas para que tú llenes la frase. Yo soy, yo puedo, yo tengo y yo quiero. ¿Y sabe lo que dice Dios? No. Yo soy. Y yo soy el que puedo. Y yo soy el que tengo. Y yo soy el que quiero.
Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, no voy a intentar por medio de mi confesión y de mi renovación limpiarme. Voy a confesarle a mi Dios mi necesidad de que Él me lave más y más de mi maldad y limpiarme de mi pecado. Cada vez que Dios te revele un pecado, por simple que sea, esas mentiritas grises. Pero si no fue nada, fue una mentira gris. Bueno, esa mentirita gris en el cielo es negra, ¿sabes? En la tierra es gris. Eso que le dijiste al jefe, no, es que llegué tarde porque había un accidente en el camino y todos los expressways estaban cerrados. ¿No lo viste en las noticias? Para librarte de que te pongan algún tipo de warning en el trabajo, metes todas esas mentiras. Esas mentiritas grises que tú crees que no le hicieron daño a nadie, en el cielo son negras. Porque Dios quiere de ti integridad, que seas de una sola pieza, que hables la verdad aunque te cueste. Y eso te descalifica. No delante de los hombres, te descalifica delante de ti mismo, porque cuando una persona se pierde la estima y se deja de creer en sí misma, esa persona no puede actuar bien. Y eso es lo primero que busca el diablo. No es que la gente te critique, es que cuando te mires en el espejo tú ves a un gran mentiroso o una gran mentirosa. Y Dios quiere renovar tu imagen. Que no te acostumbres a la mentira crónica, ni al pecado crónico, sino que le digas todos los días, lávame. Se dieron cuenta de la idea aumentativa, más y más. Y lo que está diciendo es, me lavaste hoy, lávame mañana, pero si es posible, lávame entre hoy y mañana otra vez, por segunda vez en este día. ¿Algunos de ustedes se bañan más de una vez al día? No hay cochinos aquí, ¿no? Espero que por lo menos una vez al día, pero a veces yo me baño 2 veces al día, 3 veces al día. Dependiendo del momento, por supuesto, si mi cuerpo se ensucia en el proceso. Y qué rico es cuando tú te das cuenta que necesitas un baño. A ver, ¿cuántos disfrutan del baño aquí? Aleluya, estamos entre gente. Pero dice el salmista, lávame, Señor, una sola vez. Báñame en tu agua, báñame en tu río, báñame en tus aguas que son de renovación, de limpieza. Lávame una y otra vez. ¿Cuánto le confesamos eso al Señor? Es más, yo te invito a practicar la confesión preventiva. ¿Sabes cuál es esa? Saber de antemano cuando comienza el día que hoy eres propenso a caer. Y por si acaso ya le estás diciendo, perdóname, límpiame, líbrame, sálvame, renuévame, cámbiame, no me dejes caer, líbrame, Señor, de mí mismo. Recuerda que yo soy mi peor enemigo, que yo soy el primero que me hago daño. Por favor, necesito que me metas en las aguas y que me saques limpio de allí una y otra y otra y otra vez. Aleluya. Ese es el principio que nos enseña el pasaje. Es tener una visión clara en relación a nuestra condición humana y de a quién principalmente hemos ofendido con nuestro pecado. Yo quiero que vayas conmigo al versículo 4 un momentito. La primera parte del versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Espérate, David, un momentito. Tú pecaste contra una mujer que tenía un esposo y la forzaste a tener relaciones contigo casi a la fuerza. Y la embarazaste. Tú pecaste contra el hombre de esa mujer haciéndole creer o queriéndole hacer creer que el embarazo que ella tenía en el vientre era de él, y aunque él se negó, después lo mandaste a la muerte. Tú pecaste contra ese hombre. Tú pecaste contra tu ejército que peleaba por ti, por tu reino, y tú estabas haciendo de las tuyas. Tú pecaste contra tus mujeres y tus hijos. Tú pecaste contra mucha gente, inclusive contra tu propia persona. ¿Cómo es que contra ti solamente he pecado? Bueno, es porque David no está ignorando el daño que le hizo a los demás, sino que está reconociendo que principalmente contra quien pegamos es contra Dios. En el orden de prioridades, él está diciendo, Dios es el primero. Y aquí no solamente se trata de los que yo ofendí, que es importante y que pagaré consecuencias por el resto de mi vida por haber ofendido a tanta gente, porque las consecuencias quedan. Pero he pecado contra Dios, me reconozco un pecador delante de Dios. No solamente es que le he fallado a la gente, es que también le he pecado a Dios. Y eso principalmente es mi mayor problema. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En esta generación en la que nosotros vivimos, yo creo que la generación anterior, espiritualmente hablando, tenía una característica, y es que iban a un extremo, el extremo del legalismo, el extremo de que todo era pecado. El extremo de que si una mujer usaba pantalones era pecado, si una mujer se afeitaba las piernas era pecado, si una mujer usaba desodorante era pecado. Yo creo que pecado es lo contrario, no afeitarse, no ponerse desodorante, pero bueno, ese no es el tema. Pero eso era pecado, la apariencia personal era pecado, muchas cosas, es decir, metieron en la caja del pecado todo, pero la respuesta siempre a un extremo es otro extremo. Y ahora estamos en la etapa del libertinaje, donde nada es pecado.
donde nada es daño alguno, donde, bueno, pero imagínate, es que yo, cierra la frase conmigo, yo soy así, como Betty la Fea, ¿no? Yo soy así, yo soy de esa manera. Árbol que nace torcido, mentira, eso es mentira, te lo enseñaron, pero es mentira. Lo que nace torcido, Dios lo endereza. Pero ¿cómo lo endereza? Lo endereza por medio de la confesión, del reconocimiento, de decir, Padre, yo pequé contra ti. David sabe que no puede resolver los problemas con Betsabé, que no puede resolver los problemas con sus hijos, con su mujer, con su pueblo, con su reino, ni con él mismo, hasta que no sea perdonado y reconciliado con Dios. Ahí empieza todo. ¿Sabes por qué la gente no resuelve problemas entre ellos? Porque no se han arrepentido delante de Dios. ¿Por qué los matrimonios siguen divididos y cada uno diciendo, no, pídeme perdón tú a mí, no, yo a ti, tú a mí, yo a ti? Porque no se han arrepentido delante de Dios. Porque no han asumido la responsabilidad de decir, Señor, perdóname a ti, contra ti he pecado. Y cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo te da una sensibilidad hacia el otro, que ya no importa si te pidió perdón, tú se lo pides a él o tú se lo pides a ella. Y lo mismo pasa en la iglesia. Claro que no puede haber la comunión que revela al cielo si la gente no se está arrepintiendo. Cada uno tiene la razón. Cada uno defiende su parte. Por favor, vamos a decirle a Dios, Padre, contra ti solo he pecado. Y tú verás el poder liberador detrás de eso. Perseverar en el camino es vivir una vida de confesión. Es reconocer nuestra maldad. O la gente en la iglesia llega a creerse el cuento de que nosotros somos ángeles que no pecamos. ¿Sabes cuál es la única diferencia de los que están ahora mismo afuera sin Dios y de ti que estás aquí adentro? No es que tú eres mejor. Es que tú reconociste que eres malo. Y ellos todavía piensan que son buenos. Es que tú reconociste tu pecado, es que tú reconoces tu maldad, es que tú le dices, Dios mío, es aquí donde tengo que estar. La playa, no, la playa hoy está muy fría, pero a lo mejor un mall fuera más agradable, pero estoy en la iglesia porque conozco esta carne, te necesito a ti, vine a buscarte, vine a encontrarme contigo, vine a confesar mi pecado, necesito a Dios en mi vida. Eso es lo que dice la persona de Dios. ¿Saben la historia de el joven predicador que subió a predicar y subió a la plataforma, se paró y llegó con mucho orgullo hablando de sí mismo, de sus estudios, de sus títulos? Pero cuando empezó el mensaje, todo se le cruzó, ya no sabía qué decir. Y en la medida que se dio cuenta de su nerviosismo que le ganó, terminó entonces humillado y casi que interrumpiendo lo que iba a predicar, y bajó con los hombros caídos de la plataforma. Y el viejo predicador que estaba al frente sentado, cuando él se sentó a su lado, le dijo, sabes, disculpa que te diga esto, pero recíbelo con amor. Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Y yo te voy a decir una cosa. Si mientras tú y yo vamos camino al cielo, lo hacemos con orgullo, nos vamos a quedar tendidos en el camino. Pero si mientras tú y yo vamos corriendo la carrera de fe, sabiendo que es imposible correrla a menos que Dios nos tome del brazo y nos lleve a la meta, te tengo una noticia: esos son los que van a llegar, no los que creen que pueden, sino los que saben que no pueden, y que esto es una obra sobrenatural donde Dios tiene que estar presente 24/7, porque esto no es de bueno, esto no es de perfecto, esto no es de gente que tiene sangre diferente, esto es de gente pecadora que reconoció su pecado y que sabe que el mejor lugar de donde no se cae uno es desde las rodillas, suplicando la gracia de Dios, el poder de Dios, y que a pesar de mí, y que a pesar de ti, Dios nos siga tomando del brazo, Dios ponga su brazo por nuestra espalda, Dios aferre su mano a nuestro cuerpo y Dios nos lleve como a ese padre al corredor de camino a la meta. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya voy a terminar. Tengo un montón de cosas más, pero te las voy a decir la semana que viene. Hay que tener la motivación correcta al vivir una vida de sinceridad espiritual. No nos pongamos máscaras. Mira lo que dice David. David es sincero en este salmo. Versículo 4, en la segunda parte dice: contra ti solo he pecado. Y luego dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido
justo en tu juicio, o sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes cuándo Dios es reconocido como justo y tenido por puro? Cuando en la iglesia no hay gente que vive hipócritamente la fe, sino cuando personas de carne y hueso, vulnerables, quebrables, que se rompen, que pecan, no le andamos tratando de vender el cuento a la gente de que nosotros somos perfectos, sino que el perfecto es Dios. Y Dios es encontrado justo en su palabra cuando se revela a través de gente tan vulnerable y gente tan fracturada y gente tan pequeña que muestra una fe real a pesar de nosotros mismos. Y los demás pueden ver al Dios justo que regala salvación a todos. Y ellos comienzan a creer que lo puede hacer con ellos también. ¿Será que esa es la vida que nosotros vamos a vivir? No es una vida donde magnificamos el pecado. No es una vida donde vivimos pecando para que se vea la gracia de Dios, porque pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. No es eso. Lo que estamos diciendo es que aunque vivimos con una actitud de querer agradar a Dios y todos los días preventivamente oramos, Señor, guárdanos de nosotros mismos, sabemos que somos propensos en algún momento de nuestra vida a decir lo que no tenemos que decir. A hablarle mal a otra persona. A mirar mal a otra persona. A actuar mal contra alguien, a no hacer lo que teníamos que hacer, a decir una mentira en lugar de una verdad, a justificar nuestros asuntos y nuestras maldades. Y cuando eso sucede, que tengamos la sensibilidad del Espíritu Santo, no para ignorar lo que hicimos, sino para reconocerlo y decir, Dios mío, perdóname. Y que las personas puedan ver a creyentes sensibles que a pesar de sus errores viven arrepentidos delante de Dios. Y viven una vida de humillación delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que se humilla es el que será exaltado. ¿Cuántos están esperando la exaltación de Dios? Déjenme ver las manos de todos los que están esperando la exaltación de Dios. Bueno, el camino es el camino de la humillación. Y te tengo una noticia. La exaltación es en el cielo, la humillación es en la tierra. Si no, alguien no puede decir amén, diga ay al menos. Pero el camino de aquí al cielo es humillación, es bajar la cabeza, es decir, ok, Señor, es decir, me equivoqué, es decir, perdóname, es decir, aquí estoy otra vez, pero de este camino no me voy, de esta carrera no me muevo, de esa meta no me separo, yo quiero seguir corriendo hasta ella. Pablo decía, yo olvidé lo que está atrás, yo prosigo lo que está adelante, yo prosigo, yo corro al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El pasado no me puede retener, el presente no me puede anclar, el futuro es el que me espera, la meta me está esperando, yo tengo que seguir corriendo, pero recuerda, la carrera futura depende de la actitud presente, el mañana depende del hoy. Tus decisiones hoy tienen que ser por Cristo y para Cristo a pesar de ti. David nos está diciendo en el Salmo, y Dios a través de David, que sí se puede a pesar de nosotros, que un asesino y un adúltero es llamado al final, y todavía siglos después, dice Hechos 13, que David, después de haber servido a su generación, murió. Pero antes dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Dios no lo llama adúltero, Dios no lo llama asesino, Dios no lo llama nada de lo que David fue. Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Dios te llamará no de acuerdo a lo que hiciste, sino de acuerdo en quien creíste. Él te vistió de la gracia de Cristo y Él te llama de acuerdo a quien es su hijo, si tú estás en Él. Por supuesto, hay que arrepentirse. Hay que decir perdóname. Porque si un adúltero no se arrepiente, Dios no lo llamará conforme a su corazón. Si un asesino no se arrepiente, Dios no lo llamará conforme a su corazón. Si un mentiroso no se arrepiente, Dios no lo llamará conforme a su corazón. Pero si tú eres todo eso, pero arrepentido de corazón, le dices, perdóname, cámbiame, transfórmame, lléname otra vez de tu Espíritu Santo. Quiero seguir corriendo esta carrera. Olvídate de lo que hiciste. Dios te llama de acuerdo a lo que hizo Jesús por ti y de acuerdo a quién es Jesús. Tú eres en Él para la gloria del Padre. Quiero que te pongas de pie un momentito. Quiero que levantes tus manos al cielo. Quiero que hoy, si vas a hacer algo y te lleves algo de este lugar, es adorar al Dios de la gracia y es darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por no darte lo que te merecías, sino por el contrario, darte lo inmerecido. Dile, Padre, gracias.
Dale gracias, gracias por la cruz, gracias por la sangre, gracias por el perdón de pecado, gracias por Jesucristo, gracias por la paternidad de Dios que corre a nuestro encuentro, que nos toma del brazo, que nos acompaña a la meta, que no nos deja solos, que siempre es, siempre fiel, siempre el mismo, siempre fiel a su pacto, fiel a su palabra. Por eso hoy no importa lo que tú has hecho, lo que importa es lo que tú harás hoy, tu arrepentimiento. Abre tu corazón y dile: Señor, perdóname por todo altivez, orgullo en mi vida. Perdóname por todo engaño, por toda malicia. Perdóname por todo pecado escondido, por toda apariencia de religiosidad y de espiritualidad falsa. Perdóname. Y Dios te va a perdonar. Fran, puedes venir al piano. Dios te va a perdonar. Dios te va a reconciliar con Él. Por eso comienza a darle gracias por el perdón de Cristo. Todavía se siguen escuchando las palabras de la cruz. Aquella frase liberadora que desde la cruz del Calvario Jesús dijo por ti: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le cantamos a Dios.